El trabajo especial de nuestra compañera Carla Nato para dar relieve y contexto a esta conversación que vamos a tener en la jornada de hoy. Un invitado especial, Muaz Musa. Él es refugiado y también activista palestino, quien tiene una historia interesante. Estábamos conversando poco antes de terminar este trabajo y de verdad que hay algo que debemos mencionar, porque estás muy consustanciado directamente con la vida de un refugiado. No naciste o no eres de una generación que nació fuera de Palestina. Naciste en la Palestina y justamente viviste en un campo de refugiados. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muaz, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo vive un refugiado? ¿Y cómo es esa experiencia de vivir desarraigado de su país? Bueno, es una experiencia muy difícil. Hablarlo no es como vivirlo. Por mucho que uno trate de describir esa tragedia que viven los refugiados palestinos, que han estado esperando durante 75 años que el Estado sionista de Israel, el Estado de la ocupación, permita su retorno a sus hogares, a sus casas, a sus aldeas que fueron destruidas. No es fácil estar en unos campamentos de refugiados abandonados, totalmente sin las necesidades básicas, sin la infraestructura básica. Gracias a un gran trabajo de solidaridad que ha hecho los países árabes, los países solidarios con la causa palestina, fue obligada, por supuesto, las Naciones Unidas a responder a esa tragedia en aquel entonces, en 1948 exactamente, con la resolución 194 que crea la UNRWA y que llama al Estado sionista de Israel a permitir el retorno de los refugiados palestinos. Pero a pesar de que la misma ONU reconoce la necesidad humana de rescatar a esos refugiados palestinos y que tengan el derecho al retorno, no ha habido un trabajo consistente para que esos refugiados sean rescatados. Nosotros, desde generación en generación, a pesar de no haber vivido en Palestina histórica, no haber nacido en nuestro suelo patrio, por desgracia, por la ocupación y por esa intransigencia sionista, los cuentos de nuestros abuelos se han transmitido a nosotros. Yo soy de la tercera generación que nació fuera de Palestina. Mis abuelos sí nacieron en Palestina, vivieron toda su vida en Palestina. Cuando dices fuera de Palestina es porque estuviste en este refugio de palestinos, pero en Siria, ¿no? Exactamente. ¿Y si eres sirio-palestino? Bueno, yo soy palestino que nació en un campamento de refugiados en Siria, como otros palestinos que nacieron en campamento de refugiados en el Líbano o en Jordania o en la misma Palestina histórica. Es decir, hay un porcentaje muy alto incluso de refugiados palestinos que viven dentro de la Palestina histórica, sea en la Franja de Gaza o en la Cisjordania, también ocupada. Si no necesariamente un refugiado se traslada o vive fuera de su país, sino que estando dentro están en condición de refugiados desplazados. Cualquier persona que se desplace de su casa por la fuerza, como experimentó la población palestina en 1948, que fueron desplazados por la fuerza de las masacres terroristas que llevaron a cabo las bandas sionistas, son refugiados. En aquel entonces la población palestina oscilaba entre 1.2 y 1.3 millones de habitantes. 900.000 palestinos fueron expulsados fuera de Palestina histórica, es decir, más de 2/3 de la población fueron convertidos por la fuerza del terror sionista en refugiados. Hasta el sol de hoy, Israel se niega a reconocer el derecho de retorno de esos refugiados. Sin embargo, y paralelamente, le permite a cualquier persona de religión judía que no haya nacido en Palestina, no tiene nexos ni en la tercera, ni la cuarta, ni la quinta generación, como la Palestina histórica, le permite el retorno, le da derecho al retorno y niega a los palestinos originarios que han vivido durante miles y miles de años en esa tierra, le niega el derecho al retorno y los deja en unas condiciones precarias. Muaz, mientras estás hablando, mientras estás contando tu experiencia, estamos compartiendo imágenes de lo que han sido los últimos 7 meses en Gaza, de personas desplazadas, saliendo de sus hogares, también en condiciones precarias, porque no solo se están enfrentando a la situación dramática no de una guerra, porque no hay un enfrentamiento entre dos partes, sino de una ofensiva, un operativo militar sistemático para producir un desplazamiento forzado, exterminio de la población. Entonces, te pregunto sobre esto, estos últimos 7 meses, ¿en qué se parecen a los que han vivido antes? Puede ser muy dura la pregunta, ¿tenía que suceder esto
para que también el mundo tuviera en cuenta la dimensión del drama que se estaba viviendo en Palestina, de la necesidad de un Estado palestino, de echar la vista sobre la Palestina ocupada y de que la entidad de Israel es una entidad racista, segregacionista y no el Estado democrático del mundo, de Oriente Medio, como dice Occidente? Bueno, lamentablemente, como bien usted lo señala, esta no es la primera vez que nuestra población palestina experimenta un terrorismo sin precedente. Nuestro pueblo vivió ese mismo terror que hemos vivido durante esos 7 meses, lo vivimos en el año 1948. Incluso en unos 4 o 5 días estaríamos conmemorando el aniversario 76 del Nakba, de la catástrofe del pueblo palestino, donde bandas sionistas asesinaron, según las cifras registradas en aquel entonces, a más de 18.000 palestinos, que representaban casi el 5% de la población palestina en aquel entonces. Lo mismo que sucede hoy en día. Pero se había visto con esta magnitud que se ha estado expresando en los últimos 7 meses. Yo creo que hay muchas similitudes en lo que sucede ahora con lo que había pasado en 1948. La única diferencia es que hoy el mundo, durante esos 75 años de lucha del pueblo palestino, de resistencia permanente, de firmeza, de un trabajo permanente mediático, a pesar de pocos recursos y pocos solidaridad desde Occidente hacia nuestra causa por los intereses imperiales que han habido durante esos años, a pesar de eso, bueno, lo que ha cambiado es, desde el punto de vista mediático, hemos tenido más eco. El mundo hoy en día puede ver lo que sucede realmente en el terreno. A pesar del control que tienen los sectores occidentales y sionistas de los medios de comunicación. A pesar de la censura, a pesar de ellos tener el control de más del 80-90% de los medios de comunicación en Estados Unidos, en Europa, a nivel internacional, desinformación, y sacar del contexto totalmente de todo lo que está sucediendo. Cuando llama la atención cuando una cadena de Estados Unidos o de Gran Bretaña coloca un título: 150 palestinos murieron hoy en Gaza. ¿Cómo murieron? ¿Cómo que murieron? ¿Murieron por qué? Hay alguien que los asesinó, hay unas bombas de fabricación estadounidense, de fabricación inglesa, que fue tirada directamente a esos civiles, que causó su asesinato. Justamente que estás hablando de que estas personas no mueren así de la nada, sino que hay unas condiciones de guerra, o no de guerra, de una ofensiva militar indiscriminada y genocidio en contra de la población palestina. Vamos a pedir a la producción, para compartir acá al fondo, un video, una ilustración en digital que hizo la televisión turca sobre cómo ha sido, en resumen, todo el desarrollo de este operativo sionista en contra de la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre, la cual comenzó con una serie de bombardeos en la zona norte de la Franja de Gaza, mientras esperamos que la coloquen acá al fondo, la zona norte, para producir. Ahí la tenemos. Bueno, ya está la parte final del video. Ya lo último, que son los bombardeos sobre la ciudad este de Rafah. Al comienzo, el norte de Gaza. Se le había dicho a la población que se desplazara hacia el sur porque iba a ser más seguro. Sus objetivos militares supuestamente contra Hamas estaban en la zona norte, pero sucedió todo lo contrario. Fueron generando este proceso de concentración, produciendo una densidad de población inmensa y generando unas condiciones sanitarias o unas condiciones muy precarias para sobrevivir, llevándolas hasta este punto. Una vez que están en Rafah, están bombardeando a la población, y ahora en la zona este están atacando desde la zona ocupada, de la Palestina ocupada, y produciendo este desplazamiento hacia el mar. Esto es más o menos, esto es un resumen gráfico, digital, para tomar en cuenta de lo que ha sucedido en estos 7 meses. Muaz, tú cuando ves esto, ¿qué sientes? ¿Crees que la gente está consciente de este drama? ¿Necesita una animación para poder comprenderlo? Bueno, hay que agradecer en primer lugar
a canales como BTV, a canales como Telesur, a todas esas personas, periodistas que han hecho un trabajo inmenso, un esfuerzo inmenso por demostrar, exponer esa tragedia que vive el pueblo palestino. Pero lamentablemente los medios de comunicación hegemónicos desde Estados Unidos y Europa han bombardeado con todo el sentido de la palabra, literalmente han bombardeado a la opinión pública mundial con una narrativa falsa totalmente. Sacan del contexto totalmente todo lo que sucede, deshumanizan al pueblo palestino, el joven palestino, la mujer palestina, la niña palestina, cuando muere, cuando es asesinada, muere simplemente un menor de edad, no es un niño. Aunque es inhumano decirlo, cuando un niño palestino de 1, de 5, de 10 o de 12 años muere, dicen que es menor de edad. Sin embargo, cuando un niño israelí muere, ahí, bueno, es un niño, una tragedia, fue asesinado. Nosotros estamos en contra, por supuesto, de que muera cualquier persona inocente. Nosotros necesitamos imponer la paz, buscamos la paz. Nuestro pueblo palestino ha estado durante todos estos años luchando por la paz. Somos un pueblo, aunque no lo crean, somos un pueblo, somos humanos como el resto de la población. Desde Palestina, ¿cómo interpretan a Hamas? Porque es la organización de resistencia que ha sido como presentada como el argumento que empuja o que lleva adelante este genocidio. Prácticamente se nos quiere presentar que todos los palestinos en Gaza son combatientes de Hamas. Bueno. ¿Cómo lo interpretan, cómo sienten los palestinos de Gaza a esta organización, a esta plataforma política? Bueno, gracias a Dios, nuestra lucha no viene de otro planeta. Somos hijos del sur, somos hijos de las luchas de los pueblos del sur. Hay muchos pueblos que han sido diabolizados, sus resistencias se le han tiltado de terroristas. La heroica lucha del pueblo vietnamita, el pueblo argelino, el pueblo cubano, la misma lucha del pueblo venezolano que ha llevado desde la llegada del comandante Chávez y sigue con el presidente Nicolás Maduro, todas esas luchas son luchas hermanas. A nosotros no nos interesa en lo mínimo la narrativa sionista, la narrativa de la Casa Blanca o la narrativa de los que hoy controlan la economía y la política internacional. Nosotros reconocemos en nuestra resistencia un derecho legítimo a combatir contra la ocupación hasta conquistar nuestros derechos inalienables, reconocidos incluso por la ONU. Reconocidos por la ONU, el establecimiento de un Estado palestino totalmente libre, soberano sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén como su capital, el derecho de retorno de todos los refugiados palestinos y la convivencia en paz en el Medio Oriente. Eso es lo que el pueblo palestino ha estado buscando durante estos 76 años aproximadamente. A la población del occidente, de Venezuela, que ha sido bombardeada con este discurso, esta narrativa del Hamas como entidad terrorista, un palestino, ¿cómo se lo explica a un venezolano? Bueno, es decir, ¿cómo le despeja, le saca de esa duda? No se trata de una organización de estas características, sino de un instrumento para la resistencia, porque tienen derecho a la resistencia. El pueblo palestino, como cualquier otro pueblo, cuando enfrenta a la ocupación, cuando enfrenta a la opresión, cuando enfrenta a las injerencias extranjeras, tiene, por supuesto, legítimo derecho a la resistencia. Esa resistencia puede ser armada, puede ser política, puede ser diplomática, puede ser popular, puede ser mediante la intifada. El pueblo palestino es el único que tiene derecho a decidir cómo resistir a la ocupación. Quienes viven bajo la ocupación, quienes sufren las consecuencias del genocidio y de la limpieza étnica, no necesitan un discurso de Europa, ni mucho menos de Estados Unidos, para decirnos cómo resistir o cómo conquistar nuestros derechos inalienables. Sí, por supuesto, nosotros rechazamos cualquier manera de llegar a nuestros derechos mediante la violencia, como ellos la llaman, o mediante el terrorismo. Nuestro pueblo nunca, durante todos esos 75 años nunca ha estado practicando terrorismo como ellos nos tildan. Nuestro pueblo ha estado pegado a los derechos inalienables reconocidos por la misma legalidad internacional. La misma lucha que el comandante Chávez llevó, la lucha de Fidel Castro, la lucha de Nelson Mandela, la lucha de los comandantes vietnamitas, de los comandantes argelinos, esa es la lucha del pueblo palestino, no es diferente, es la misma. La única diferencia es que la causa palestina durante todos esos 76 años ha sido opacada, ha habido una narrativa que
totalmente desenlaza de la realidad, vendiendo a la opinión pública internacional de que es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos, algo que totalmente falso. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque antes de comenzar esta charla, esta conversación, te preguntaba por tu nombre, el significado de Muaz Musa, y tu nombre revela justamente que no hay ningún tipo de odio o de esa diferencia interreligiosa que nos quieren hacer presentar a la audiencia. Coméntanos, explícanos el significado de tu nombre y el significado también de ese símbolo que contrarresta a la narrativa que quieren parecer enfrentados siempre a palestinos con Israel. Es muy fácil, incluso a mí me da risa porque de verdad es algo que yo no sé cómo muchas personas han podido comer este bombardeo mediático de que el conflicto es religioso entre musulmanes y judíos. En primer lugar, analicemos, la persecución contra los judíos nunca fue llevada a cabo en Medio Oriente, fue llevada a cabo en la Europa nazi fascista. Nosotros rechazamos toda la persecución contra los judíos de la Europa nazi, de la Europa fascista, todos esos asesinatos, por supuesto, pero nosotros no tenemos la culpa. En segundo lugar, mi nombre, yo llevo el nombre del profeta Moisés. Ajá. Musa. Moisés, Musa es Moisés en español, es Moshe en hebreo, es el nombre del profeta que se levantó contra la injusticia del faraón, que salvó al pueblo noble de Israel bíblico, al pueblo bíblico de Israel, a ese pueblo que somos nosotros, los palestinos, los hereditarios verdaderos de este pueblo. No son los colonos europeos nacidos en Polonia, mucho menos en cualquier país europeo, que vinieron dentro de un proyecto imperial a conquistar nuestros territorios. ¿Qué nexos tienen ellos con nuestra tierra? Es el pueblo palestino, es Palestina, que tiene esa herencia cultural judía, cristiana y musulmana. Nosotros reconocemos en el judaísmo una religión monoteísta, respetamos por supuesto al judaísmo y entendemos sobre todo que nuestra lucha contra la ocupación, nuestra lucha contra el sionismo, nuestra lucha contra el Estado sionista de Israel no tiene nada que ver contra la religión judía. Hay un porcentaje importante de la población palestina judía, hay un diputado judío en el Parlamento palestino, muchos judíos, muchísimos judíos a nivel internacional se han levantado contra el genocidio, se han levantado contra el bloqueo. Quería que nos compartieran una de esas imágenes y también preguntarte sobre esta narrativa que también quieren imponer, que hablar sobre la causa palestina, reivindicar su derecho a vivir en paz, denunciar el genocidio, lo quieren equiparar como un crimen de odio o antisemitismo. Decir Free Palestine, decir que Palestina merece vivir en paz y que está sufriendo el rigor de un genocidio, ¿es un crimen de odio en contra de Israel, en contra del judaísmo? Eso es lo que quiere el sionismo imponer en un trato ya fracasado de salvarse, en un trato de colocarse por encima del derecho internacional, por encima de lo humano, para que ellos se conviertan en algo incriticable. Pero yo no los voy a contestar, lo va a contestar los mismos rabinos judíos. Vamos a pedir al camarógrafo que nos enfoque. Aquí no sé si se ve bien aquí. La imagen. Ahí los mismos rabinos judíos que llevan la bandera de Palestina y reclaman que Palestina sea libre de esa ocupación. Cientos y decenas de miles de judíos en Estados Unidos se han levantado a decir no en nuestro nombre contra este genocidio actual en la Franja de Gaza. Fueron detenidos ellos. Fueron detenidos. Aquí en otras imágenes, los estudiantes judíos en Estados Unidos, en las universidades, esos que Netanyahu y Biden acusan de ser antisemitas, son judíos. Algo que ellos no quieren que el mundo se entere. Pero esa es la verdad. Ellos pueden ser muy poderosos para opacar la verdad, pero hoy en día, con la firmeza de la lucha, con la solidaridad agradecida de todos nuestros aliados, no pueden seguir engañando o vendiendo una narrativa falsa. Muaz, tú querías justamente, te quería apuntar sobre esta denuncia que vas a hacer de ciertas expresiones de odio o que quieren calificar al mundo árabe y mundo palestino como expresión de terrorismo, y esto enmarcarlo en
de una decisión que se tomó recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, en donde se llevó a un carácter de ley que no puedes criticar al gobierno de Israel, no puedes criticar al sionismo, no puedes hablar de genocidio ni de exterminio por parte de la entidad sionista en contra de los palestinos, o pena de ser catalogado como antisemita y de estar cometiendo un crimen de odio. Pero sucede un fenómeno contrario, que a través de ese escudo que le quieren colocar a estos grupos sionistas, ellos sí están llevando adelante una campaña de estigmatización, y algunas de ellas se hacen desde la prensa venezolana, y justamente hago este preámbulo para que nos presentes la denuncia. Como bien usted lo mencionó, yo quiero hacer una denuncia pública y atención, ya la segunda, creo, la tercera vez que hago este llamado especial a nuestro querido fiscal general de la República, el estimado compañero Tarek William Saab, esta cámara, que necesitamos, por favor, que se tomen medidas contra esos sionistas que se disfrazan por la religión judía, se disfrazan de ser dirigentes de la comunidad judía en Venezuela para vender una narrativa y atacar con un crimen claro de odio, no solamente contra la población palestina, sino también contra la población árabe y contra la comunidad musulmana en la República Bolivariana de Venezuela, algo que nosotros no podemos permitir, y por eso hago este llamado a todas las instituciones venezolanas competentes y sobre todo a la Fiscalía General de la República, que tomen medidas contra medio El Universal, que ha permitido durante esos 7 meses la difusión de mensajes de sionistas de la Unión Israelita de Venezuela, de la Confederación Israelita de Venezuela, de personajes como David Bitán Obadía o de Trusman, que quieren venderle al mundo, quieren venderle a la opinión pública en Venezuela que se trata de un conflicto religioso, atacan a la comunidad palestina, atacan a la comunidad árabe, atacan a la religión musulmana, y aquí él mismo se disfraza. Aquí lo dice. Yo voy a leer un poco de lo que él dice en su artículo Metástasis del terrorismo. La cuna del terrorismo se ubica en los países árabes. No hay mucho que discutir. Eso fue difundido en un medio de comunicación en Venezuela, en El Universal, por David Bitán Obadía. ¿Cómo es posible que circule mensajes de odio? Nosotros, yo como palestino, en nombre de nuestra comunidad, de nuestra comunidad palestina, árabe, musulmana, hago ese llamado, esa denuncia pública. Espero que más temprano que tarde se tomen esas acciones contra esas personas que quieren inculcar en la población venezolana un rencor o un odio contra los musulmanes o contra la población palestina, que ha vivido en paz durante muchos años, y nos identificamos con las luchas del pueblo venezolano. No hemos estado apoyando las sanciones, que las rechazamos. Nuestra lucha del pueblo palestino es la misma lucha del pueblo venezolano, porque tenemos el mismo enemigo: Estados Unidos, el sionismo y sus lacayos, sean en Venezuela o sean en donde quiera en el mundo. Bueno, con esta brevemente denuncia de Muaz Musa, vamos a pasar ahora con una imagen elocuente que resume el carácter del sionismo. Sucedió el viernes 10 de mayo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Voy a pedir a la producción que nos coloque la imagen en donde el embajador de Israel, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego que ésta resolviera un documento en donde insta o recomienda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconsiderar la aceptación de Palestina como miembro pleno del organismo, este señor embajador toma la Carta de las Naciones Unidas y la pasa en esta pequeña trituradora, diciendo que con esta decisión, el mismo organismo que en 1948 avaló al Estado de Israel, ahora que el mismo organismo, la Asamblea General, quiere tomar una decisión para que se reconozca a Palestina, este señor está diciendo que están destruyendo con esta decisión, con esta votación, la Carta de la ONU. Vamos a escuchar el sonido ambiente, porque es importante también tener en cuenta cómo se escuchó este momento tétrico, ¿no? Vamos a pedir a la producción. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter.
Shame on you. This is... Minutos, pero no queremos desaprovechar la ocasión de tu visita y en esta conversación para que, desde tu perspectiva, ¿qué sientes? Que esto sucede en las Naciones Unidas, que alguien con esa actitud destruya la Carta de la ONU ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, desconociendo la decisión de la mayoría de los países solidarios con Palestina. Bueno, ese embajador del Estado de Israel es el mejor embajador que ha tenido Israel, que verdaderamente expone ante las Naciones Unidas, ante la mirada de todo el mundo, cómo es el carácter, cómo es el pensamiento de este supuesto Estado democrático, de esta supuesta única democracia en el Medio Oriente. No reconoce la voluntad de la mayoría, de la abrumadora mayoría de las naciones del mundo, y los tilda de antisemitismo y rompe la Carta de las Naciones Unidas, que le dio legalidad. Es decir, el único país que hoy en día, entre el abanico de los estados que conforman esas Naciones Unidas, el único país que fue creado literalmente por las Naciones Unidas, por una resolución de las Naciones Unidas, es el Estado sionista de Israel. Es decir, el país que más debería acatar las resoluciones de la ONU, acatar el derecho internacional, acatar el derecho internacional humanitario, debería, supuestamente, teóricamente, debería ser ese Estado sionista de Israel. Más en el terreno, es el único país que ha sido creado por la ONU y no ha cumplido ni una sola resolución, salvo la resolución de la partición de Palestina, que incluso no la respetó, fue más allá de las fronteras que del plan de partición de Palestina, ocupó 78% de la Palestina histórica, y en el 67 ocupó a Palestina completa, y hasta el sol de hoy niega que la población palestina, que el pueblo palestino tenga su soberanía, su autodeterminación, derecho al retorno de los refugiados, y sigue poniéndose por encima del derecho internacional, y no afecta solamente al pueblo palestino. Eso es algo muy importante que todos tenemos que saber. El dolor que vive nuestro pueblo palestino y la lucha heroica y la firmeza de nuestro pueblo palestino no solamente ha sido por conquistar nuestros derechos, sino también por defender a la humanidad. Una humanidad mejor no puede existir mientras existan ocupaciones, mientras existen colonizaciones, mientras existen pensamientos neonazis, neofascistas y sionistas. Y por lo tanto, bueno, incluso aprovecho el espacio para saludar a esa ley contra el fascismo que está aprobando la Asamblea Nacional de Venezuela, y esperamos que también esa ley contribuya a que sigamos en este camino de lucha por la paz, por la convivencia, por acabar con toda una ideología supremacista, nazista y fascista. Es decir, nuestra lucha es la misma lucha del pueblo venezolano, la misma lucha de los pueblos del sur, y nos identificamos con todas ellas, y estoy seguro que más temprano que tarde nuestro pueblo abrazará la paz, abrazará un Estado palestino independiente, y esperamos tener esta charla, Dios mediante, muy pronto en Jerusalén, libre y soberana. Esperamos que sea muy pronto, que también estemos dando la noticia de que se termina esta situación, este genocidio, y de que Palestina pueda por fin vivir en paz y los refugiados puedan volver a sus hogares. Gracias a Muaz Musa, y también por este obsequio muy simbólico. Se trata de la imagen de los niños refugiados, dando la espalda, porque el mundo lamentablemente les está dando la espalda a los niños refugiados palestinos, como también parece que quiere ignorar el drama de más de 13.000, 14.000 niños asesinados en este proceso sistemático de genocidio llevado adelante por el Estado sionista de Israel. De esta forma llegamos al final de esta entrega especial del Mundo en Contexto. Para cerrar esta emisión nos vamos con un tema de un rapero norteamericano, Moore Mackley, quien dedicó un tema, una canción, una interpretación para inspirar este proceso de resistencia global en contra del genocidio, que dice: viva Palestina libre, cese el genocidio, que cesen las balas, las bombas en contra del pueblo inocente de Palestina. De esta forma llegamos al final de esta emisión.